¿Quién gobierna la Argentina? Es una pregunta válida con el acontecer de la última semana, donde definitivamente se le dio salida a Manuel Adorni en el momento en que Javier Milei no estaba en el país y en la cúpula del poder había reuniones profundas, había reuniones en medio de una interna feroz entre Karina Milei y el sector de Santiago Caputo, y se define el retiro del jefe de gabinete que venía acumulando en semanas tras semanas capítulos de un escándalo que todavía no terminó, que sigue en el plano político como también en el judicial, y que se puede de alguna forma, o trató el gobierno de alguna manera, concluir con este abrazo envenenado que le genera Javier Milei en la jura de Santilli. Vamos a ver ese momento en donde en el medio de la jura Javier Milei lo felicita a Diego Santilli, al nuevo jefe de gabinetes del PRO, y lo hace ingresar a Adorni para, bueno, darle su abrazo también, en ese abrazo triple. Qué manera de iniciar una gestión el nuevo jefe de gabinete, Diego Santilli, abrazado a quien es protagonista de uno de los escándalos más vergonzosos de la historia argentina, prácticamente, porque han habido choro y muchos, como pase dulce. Ahora, la forma tan patética y tan chabacana de enriquecimiento acelerado y de gastos impúdicos hace que esto, bueno, sea, la verdad, una comedia de enredos más propio que las páginas de la historia argentina. Lo cierto es que la pregunta válida es ¿quién gobierna el país? Porque el PRO ha avanzado en muchísimos casilleros en el gobierno, con uno de los principales espadas políticas, como Diego Santilli, Cristian Ritondo manejando la Cámara de Diputados, una dupla explosiva en la política argentina, y bueno, definiciones de la política que no le cae en gracia a importantes agentes del gobierno nacional, sobre todo a Karina Milei, que fíjense, en la misma jura sucedía lo siguiente. Vamos a ver otro video donde Karina Milei va pasando por cada uno de los ministros, saludando. Patricia Bullrich la vemos ahí, que prácticamente se le tira encima para obligarla a Karina a que la salude. No me puedo quedar sin el beso de Karina. Y ahí, claro, bueno, obviamente, otra de las mini internas de este amplio ecosistema de peleas que tiene el gobierno nacional. ¿Quién gobierna? ¿El PRO? ¿Karina Milei? ¿Santiago Caputo, que a pesar de quedar devaluado retoma su poder a cargo de la comunicación del gobierno? Bueno, hay ahí luchas intestinas importantes. Hay una figura principal que queda fuera de todo esto, que es Javier Milei. ¿Qué hace el presidente Javier Milei? ¿Qué rol tiene? ¿Qué rol cumple en esta trama cuando la decisión de desplazarlo a Adorni fue en su ausencia, y cuando viene y lo hace jurar a Santilli, lo ingresa a Adorni para darle un abrazo, y Adorni, haciendo puchero, ahí se abraza con Santilli y con el presidente? Bueno, lo más preocupante, bueno, no digo lo más preocupante, esto es lo más preocupante, pero también del lado de enfrente pasan cosas. Esta semana el Partido Socialista cumplió 130 años. Vaya si tiene historia el Partido Socialista, que construyó su poder en la ciudad de Rosario, vendiendo pastelitos, los principales dirigentes de la época de Esteban Boero, de un jovencísimo Hermes Wiener, Antonio Bonfatti, todos dirigentes que después se proyectaron en el plano de la política nacional.
Y en esa venta de pastelitos, de empanadas, en las fechas patrias, en los feriados, en los 1 de mayo, el Partido Socialista, de filosofía marxista-leninista, como dice su carta orgánica, va construyendo en nuestra ciudad una propuesta de poder real, más allá de lo declarativo, que siempre la izquierda suele ser testimonial. Y a partir de allí, bueno, gobierna Rosario 30 años, después 12 años más en la provincia de Santa Fe, y hoy está disminuido, tiene mucho poder en la Cámara de Diputados, con la mitad del bloque oficialista, pero que es algo que con la nueva Constitución se le va a diluir, y vemos a un socialismo herido, con poca relevancia hasta ahora en la política local, pero que en las últimas horas dio un gesto de maniobra que tuvo mucho que hablar en la política nacional, que es en la invitación de la principal figura del armador de Axel Kicillof en este evento de los 130 años, donde Carlos Bianco dijo que con el peronismo solo no bastaba. La pregunta es, ¿qué es lo que está construyendo Axel Kicillof? ¿Estará intentando un nuevo frepaso? ¿Estará intentando el armado de una alianza política con sectores por fuera del peronismo, como el socialismo, sectores de la Unión Cívica Radical? ¿Hay una comunicación directa o indirecta con el gobernador Maximiliano Puyaro? Bueno, un hecho importante fue que al recibimiento, a la inauguración de la gestión de Santilli, fueron 14 gobernadores. No estuvo el santafesino Puyaro. ¿Hay ahí la posibilidad de un armado político electoral para el 2027? Bueno, son todas interrogantes que con el correr de los días nos vamos a ir develando. Yo le anticipo que eso va a tener muchísima resistencia en sectores mismos del peronismo, y que es lo que están tratando desde el armado que conduce Máximo Kirchner, que representa a Cristina, evitar en Axel Kicillof que se convierta una nueva gestión o un nuevo intento de gestión del peronismo en un frepaso como fue en el 1999, con la debacle que significó la alianza, el gobierno de la alianza. Lo cierto es que están todas las cartas sobre la mesa, alguno tiene alguna debajo de la manga, y por eso vamos a hablar con un dirigente de la ciudad, Alejandro Rosselló, que es del PRO. Le vamos a preguntar sobre, bueno, cómo ve el desembarco de Santilli en la jefatura de gabinete. Vamos a hablar un poco de política local. Vamos a hablar también de una de las tragedias humanitarias que sacuden hoy la conciencia del mundo, que es el terremoto tremendo que sufrió Venezuela, que todavía sufre nuestro país hermano de Venezuela. Y también vamos a hablar un poco del mercado de los alquileres. Quédense porque tenemos un programita cargado. Una pausa y volvemos con Ala Rosselló.